Es importante considerar el uso del vacío, ¿sí? De lo que nosotros llamamos en la composición el vacío, los espacios vacíos, si se quiere, donde decimos que no hay forma, ¿sí? Hablar de un vacío en la composición es hablar de algo que se opone a la forma, ¿no? En, en el arte de los pueblos originarios de aquí de América Latina, así como en muchas manifestaciones del arte oriental, hay un despliegue de nociones del espacio que son más bien topológicas. Y es particularmente importante esto, notable, en este concepto del vacío, porque hay un ordenamiento que en general tiende a ser más primario, donde encontramos siempre una distribución, un reparto de la superficie que nos lleva a pensar más que están estructuradas más por la idea de contigüidad, de proximidad y de conexión, mucho más que la ilusión. Cuando hablo de orden primario del espacio, no estoy hablando de un orden jerárquico, es decir, no quiere decir que la topológica, el espacio topológico, el ordenamiento topológico sea más primitivo en el sentido de que hay una jerarquía, de que la geometría euclidiana es superior. Nada de eso, porque estamos en el campo del arte. Más allá de que incluso las, las etapas de desarrollo de la inteligencia de Piaget han sido bastante cuestionadas. eh, Además, tenemos que decir que esas nociones espaciales no trasladadas al arte, no las podemos trasladar mecánicamente, y no la traslado, por lo menos yo, en el sentido de crear una jerarquía. No quiere decir que estas imágenes de, del arte oriental o del arte de los pueblos originarios sea más primitiva en su expresión que la del arte occidental. Es tan o más rica, no depende de la noción de espacio, digamos, ¿sí? Su riqueza. Pero es importante ver, por ejemplo, en la pintura china y en la cultura china en general, el espacio es muy distinto a cómo el vacío es muy distinto a cómo se considera en Occidente, porque no es algo donde no hay nada, no es algo inerte que no tiene vida, sino que está recorrido por tensiones. Es el espacio de las transformaciones. Es, como dice textualmente François Chen, dice, es aquello a través de lo cual se definen como signo los demás elementos de la imagen. Es lo que permite que los demás elementos de la imagen puedan ver. Nosotros puedan verse, puedan desplegarse. Nosotros podemos decir incluso que es lo que define las formas. El espacio no es otra cosa, el vacío no es otra cosa que una forma que define las otras formas, ¿sí? Pero bueno, pasa que en Occidente la noción de vacío se asocia al no tener. Se opone no tener y el vacío como vacío y tener como plenitud, ¿no? En cambio en China, vacío es una sustancia, digamos, es algo que está en las cosas y que es parte constitutiva de las cosas. Acá en esta primera imagen tenemos algunas representaciones donde vemos la composición. En la composición vemos la importancia que tienen los plenos, digamos, la importancia que tienen las masas, las formas, pero también la importancia que tiene ese aire o ese espacio, ¿sí?, que queda en la composición y que permite, que le da sentido a las formas, ¿no? En este caso, en esta segunda filmina, tenemos vamos a ver algunas imágenes de representaciones de culturas
originarias de Latinoamérica. Y vemos, por ejemplo, cómo la importancia del espacio, ¿no? La importancia del espacio, la importancia del vacío, de cómo el vacío en estas representaciones se convierte en forma, ¿sí? Y es llevado a un punto de ambigüedad, donde hay ambigüedad y donde hay una tensión entre la figura y la forma de ese espacio, ¿no? Aquí tenemos en esta tercer filmina de imagen 4 imágenes también de culturas, de representaciones de pueblos originarios. ¿Sí? Quería hacer notar eso, cómo participa el espacio, la forma del espacio en la forma, cómo la forma, lo que nosotros decimos la figura sobre el fondo, también le da forma al fondo, ¿no? El fondo y la figura terminan siendo una sola cosa, o se autodeterminan más bien, ¿sí? En esta cuarta imagen vemos lo mismo, como el interior y el exterior se interpenetran, se conectan en las formas. En la quinta filmina tenemos algunos trabajos que son dibujos de un paciente internado en un sanatorio, un paciente diagnosticado con esquizofrenia. Y vemos, este paciente no tuvo contacto dibujó durante 2 años, nada más en toda su vida. Es un paciente de mínima formación, que viene de una zona rural y que no tuvo contacto ninguno con nada que tuviera que ver con el arte, ¿sí? Porque ya en este momento, los dibujos están realizados entre el 27 y el 28, ya existía el cubismo, bueno, todos los movimientos de las vanguardias de principios de siglo. Pero este paciente no tuvo contacto, aún así tiene rasgos que se emparentan con la mirada del cubismo, ¿no? Que tiene que ver, o con el futurismo incluso, que tiene que ver con una concepción no tan clásica, sino más topológica del espacio, ¿sí? Fíjense en las deformaciones y fíjense también las interpenetraciones entre figuras y objetos que hablan de la presencia de un espacio, de una vivencia espacial más topológica que euclidiana, ¿sí? Que la representación está hecha desde ahí. En esta sexta filmina hay algunas obras de un gran dibujante y pintor de principios del siglo XX, Amadeo Modigliani. Sobre todo es más evidente porque están más estilizados y porque las funciones para una decoración, en las 2 representaciones de Cariátides, fíjense el trabajo también de las formas del fondo, ¿no? Es decir, de la forma que adquiere el vacío, ¿no? Como el vacío también es forma, como tal, el vacío también se convierte en una figura, ¿sí? Y con su variedad en tamaño, con su ritmo de curvas de distinta intensidad, de distinto tamaño, como crea un diálogo con la forma, ¿no? En este caso de una figura femenina. Acá hay 2 representaciones de Picasso, donde quiero comentar que así como vimos en algunas de las representaciones de pueblos originarios, como la relación entre la figura y el fondo también es bastante ambigua, el espacio se mete en las figuras, de alguna forma lo abre, de alguna forma nos lleva aún cuando, por ejemplo, como en este retrato que tenemos de Balzac, hay una coherencia que tiene más que ver con lo euclidiano, pero aún dentro de esas condiciones, las formas del fondo, las formas nos son llevadas a ver, a
apreciar a través de la variedad que tienen formal. Bueno, esta otra filmina hay 2 obras de Matisse. En una, que es un dibujo de un desnudo reclinado, se ve cómo busca Matisse, busca, digamos, busca la forma, lo que se dice buscar la forma, pero busca la forma de la figura, pero al mismo tiempo busca cómo distribuirla, cómo ordenarla, para que el fondo también participe de un principio de equilibrio y de armonía, que tiene más que ver con una composición, con una armonía de variedad, de dinámica y no tanto de estabilidad. En esta otra imagen tenemos 3 representaciones. La primera es de Francisco de Goya. Fíjense que es un boceto para uno de la serie de grabados de los desastres de la guerra, ¿no? Donde se plantea grandes rasgos, distribuciones de formas, de masas. Y fíjense que la distribución es bastante ambigua y bastante dinámica, ¿sí? Estas otras 2 representaciones, la de arriba de Georgia O'Keeffe, una artista norteamericana de principios del siglo XX, y de Franz Klein, otro artista norteamericano también, pero de la década del 60, 50, 60, donde la mera distribución del vacío, la mera distribución para mencionarlo de otra forma, la mera distribución del espacio a partir de las formas, ese reparto del espacio es lo que estructura esas imágenes, y se basan simplemente en ese reparto. Como estas otras 2 imágenes de Willem de Kooning y de Franz Klein también. Acá hay otro tipo de estructuración también del espacio a partir de repartirlo en una obra de Paul Klee y en una obra de Miró, en uno más a través de curvas y formas muy fragmentadas, y en el otro a través de una serie de formas originadas por un solo trazo que recorre la hoja en sentido vertical, ¿no? El de Klee. Pero ambas se pueden ver también con una idea, si se quiere, de diagrama o de mapa, como una distribución espacial primaria de un plano, ¿no? Más allá de que tenga, por ejemplo, el trabajo de Miró, tiene un atisbo así de figuración, pero la primera lectura es una lectura que tiene más que ver con la evidencia topológica, ¿no? Y en esta última imagen hay 2 trabajos bien opuestos, uno de Wayne Thiebaud, que es un artista norteamericano, y Richard Serra, también artista norteamericano. Thiebaud de década del 60, principios del 70, Richard Serra, un artista que viene trabajando desde la década del 60. Fíjense en la representación del trabajo de Richard Serra, son apenas 2 curvas, ¿sí? Apenas 2 curvas que modifican de una manera mínima la forma, ¿no? Y ahí, como la forma está muy cerca de los límites del soporte, de lo que se define como recuadro, como soporte, se crea una ambigüedad, una tensión entre ese fondo como forma, blanco sobre negro, o la forma negra sobre el fondo blanco, ¿no? Y en el caso de Thiebaud, fíjense la distribución, ¿no? Podrían ser también, fíjense que si nos abstraemos un poquito de la figuración, de lo que está representando, que parecen casquillos de balas, pero en realidad son lápices labiales, hay una utilización de los tamaños, pero el encuadre, en la forma en la que están encerradas esas formas, está un poco eliminado el sentido de profundidad, y nos da, digamos, quizá por los contrastes también,
y nos da una idea bastante abstracta, o sea, se transforma en una composición que tiene un grado de abstracción bastante grande, o en todo caso hay una tensión entre la representación y la predominancia de un orden compositivo primario, ¿no? De relación entre las formas, de relación entre direcciones, entre tensiones, de las distintas formas. Bueno, con esta última imagen estamos terminando entonces de este material que quise presentarles, que ya lo presenté durante la charla, pero como tuvimos algunos inconvenientes técnicos, tenía interés de que ustedes tuvieran la otra versión más completa aquí en YouTube. Bueno, les agradezco y gracias.